En el siglo XIX, Karl Marx sentencia con una frase la nefasta influencia adormecedora que produjo la religión sobre la conciencia del proletariado. La religión es el opio del pueblo. Pero si él estuviera vivo hoy, diría lo siguiente: el fútbol es el opio del pueblo. Sin embargo, dicha frase es motivo de discusión. ¿Será acaso el fútbol el opio del pueblo? Al respecto de esto, Gerardo Caetano, un exfutbolista e historiador uruguayo, dijo lo siguiente: los que creen que el deporte no tiene nada que ver en la política, o no saben de deporte, o no saben de política. ¿Y qué tiene que ver el fútbol con la política? Pues el fútbol es una de las formas de la política, y el estadio uno de los lugares donde se hace política, donde se defienden ideales, formas de concebir la vida, donde se reivindican clases sociales. El fútbol no es solo estrategia deportiva, también es política. Tanto el fútbol como la política mueven multitudes, los dos despiertan grandes pasiones. El fútbol como la política tiene sus líderes, sus banderas, sus colores. El equipo de fútbol y el partido político tienen sus hinchadas y partidarios. Tanto el uno como el otro tienen fanáticos, entrañan rivalidades y ansias de triunfo sobre el otro. En últimas, las dos mueven las más nobles y más bajas pasiones del hombre. Ahora bien, a partir de aquí empezaremos a hablar de un hecho anecdótico que marcaría un antes y un después en la historia de Colombia. Este hecho se conocería como el Bogotazo, el cual fue consecuencia del asesinato al líder y candidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Ocurrió el 9 de abril de 1948. La persona que lo asesinó fue Juan Roa Sierra, un policía de turno, el cual fue perseguido, agredido y linchado por una multitud que posteriormente arrastró su cadáver hasta la casa de Nariño. Esto desencadenaría una ola de disturbios que se expandió a otras ciudades y regiones del país, iniciando así el periodo conocido como la época de la violencia, en mayúsculas, el cual se caracterizó por ser un enfrentamiento armado no declarado entre simpatizantes del Partido Liberal y Conservador, teniendo una duración de aproximadamente 10 años, desde 1948 hasta 1958, con el pacto bipartidista entre liberales y conservadores, conocido como el Frente Nacional. Este pacto o acuerdo político se caracterizó por la alternancia de la presidencia durante 4 periodos, 16 años en total, entre 1958 a 1974. Este denominado Frente Nacional marcaría el fin de la violencia bipartidista que aquejó al país durante esa época. El gobierno nacional, en cabeza de Mariano Ospina Pérez, tuvo que idear una fórmula alternativa a la represión para controlar los desmanes de la violencia. Fue así como extendieron las funciones de cine y teatro para mantener a la gente ocupada y permitieron la realización de partidos de fútbol. De esta manera, unos meses después de los acontecimientos del 9 de abril, se daría inicio al torneo local, siendo esta una de las primeras formas de instrumentalización del fútbol en aras de mantener el orden y evitar la propagación de la violencia en la nación colombiana. La liga arrancaría en agosto de ese convulsionado año de 1948, lo que demuestra el afán por su debut tan solo 120 días después de la muerte de Gaitán. Inaugurada en un hipódromo de Medellín, esta liga contó con la participación de 10 equipos en total, tales como Santa Fe, Junior, Caldas, Millonarios, América, Municipal, Medellín, Cali, Once y Universidad Nacional. Coronaría como campeón al cuadro más plebeyo de la capital, Santa Fe. De esta forma, el fútbol puede ser visto como una forma de pacificación civil que invisibiliza la realidad social, siendo un elemento de alienación que tendrá su mayor exhibición con la época El Dorado, 1949-1953, donde el gobierno nacional fomenta la llegada de distintas figuras del balompié argentino, brasilero y uruguayo,
que tendrán un papel fundamental en el mantenimiento del orden y el entretenimiento del pueblo. Con estos partidos de fútbol se pasa de la excitación partidista a la excitación de los partidos de fútbol. Por eso, y solo por eso, es que la liga arranca en serio en 1949 con la llegada de los extranjeros, porque estos garantizan una doble neutralidad, son ajenos al fragor de la pugna, no toman literalmente partido por alguna de las partes en contienda, y al mismo tiempo sus triunfos o derrotas están desposeídos de cualquier consecuencia política y militar. En resumen, los extranjeros no pueden desequilibrar la balanza de la disputa. Por otro lado, el fútbol está atado a la construcción de símbolos e imaginarios que determinan lo ideológico, es decir, el fútbol y los clubes de fútbol pueden y tienen la capacidad de potencializar discursos que sostienen regímenes políticos, ideologías y el orden dentro de la sociedad, ya que éste permite el ejercicio de dominación de manera simbólica, evitando el uso de la fuerza. Teniendo en cuenta lo anterior, y como se ha venido diciendo, esta guerra entre liberales y conservadores también tocó el plano futbolístico, tanto así que los equipos representativos de la capital, Santa Fe y Millonarios, adoptaron en sus banderas y escudos los colores de los partidos políticos que estaban en disputa, que en principio parece no tener relevancia, pero que teniendo en cuenta el contexto donde surgen, dice mucho al respecto de quién apoyaba a quién, siendo el color de Santa Fe rojo, en apoyo a los liberales, y el de Millonarios el azul, en apoyo a los conservadores. Con el pasar de los años, este concepto imaginario se fue diluyendo, pero esos colores, rojo y azul, quedan como herencia y reflejo de esa rivalidad que partió la historia de Colombia en dos. Para finalizar, es aquí donde se puede entender a cabalidad el carácter político que ha tenido el fútbol en Colombia y de su relación intrínseca con el Bogotazo, pues su creación como torneo profesional data de un par de meses luego del asesinato de Gaitán, reflejando también la pugna entre liberales y conservadores, que trascendió el plano político y cotidiano y fue llevado hacia los estadios de fútbol, con la idea de mantener un orden y una cortina de humo que alejara al pueblo de los procesos políticos, económicos y sociales que aquejaban al país. Pero, a pesar de esto, el fútbol no fue suficiente para mantener la cortina de humo durante esta época. Sin embargo, como diría Jennifer Hare Graves, el fútbol y el deporte en general pueden ser utilizados para apoyar y reafirmar los valores de la sociedad dominante, pero también poseen el potencial suficiente para ser una herramienta emancipadora. Todo depende de las condiciones sociales en las cuales la práctica esté inscrita.